¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Llamador de ángeles. El llamador de ángeles es conocido también como bolas de la armonía. Se trata de un talismán conformado por una esfera de plata que se presenta en diferentes tamaños, diseños y colores. Al agitarlo, este emite un sonido muy agradable que, como cuenta la tradición, el sonido invoca al ángel de la guarda o ángel guía. Es un obsequio muy especial. Si ha recibido un llamador de ángeles como regalo, con seguridad quiere saber cuál es el significado de estas hermosas piezas. El llamador de ángeles forma parte de una tradición que podemos reconocer en distintas civilizaciones a lo largo de todo el mundo, desde Indonesia hasta México. Un hermoso diseño, un profundo significado y una función afín con el armonioso tintineo de las bolas de plata en su interior se han transferido a través de varias generaciones. Las leyendas sobre su procedencia varían según la cultura, aunque su función ha sido siempre la protección. El collar llamado de ángeles es una manera de sentir su compañía a cada momento a lo largo de nuestra vida. El nombre llamador de ángeles pertenece a la cultura maya. Historia y leyenda del llamador de ángeles. Se cuenta que en el paraíso, los ángeles y los seres humanos convivían día a día. Compartían todo y se hacían compañía brindándose protección como hermanos. Al cometer pecado, el Creador expulsó a los seres humanos del paraíso y obviamente de la convivencia con sus protectores, los ángeles. Cuenta la leyenda que los ángeles concedieron los amuletos de plata para que al hacerlos sonar se invoque la asistencia de un ángel de la guarda para su protección. La tradición señala que únicamente el dueño del llamador de ángeles puede llamar a su guardián personal o ceder el collar personalmente a otro dueño, para que haga uso de él y de su protección. Por tal motivo, en las culturas tradicionales, los padres dejan como emisario al llamador de ángeles a su descendencia, y estos a las suyas, a través de varias generaciones. Cultura celta y llamador de ángeles. Se cuenta que en la cultura celta, cada uno de los guerreros portaba su llamador de ángeles cuando iban a la batalla. El sonido de la plata tintineando en el interior se podía escuchar en su marcha hacia el campo de batalla, llevando su protección personal de los guardianes del cielo. Si el guerrero caía en la batalla, el llamador de ángeles se entregaba a su familia, ya que tras la muerte del familiar, el amuleto portaba también la misma esencia del guerrero. Las culturas y lo espiritual. En prácticamente todas las culturas se mencionan a los seres espirituales. Se les describe como seres no poseedores de materia sensible, a los que no se les puede percibir con la vista. Seres con los que el ser humano se ha comunicado desde el principio de los tiempos. Estos responden al llamado para brindar protección a quien los invoca, pero también asisten a todo nuestro mundo para impartir la expiación. Uso popular del llamador de ángeles. Dada la presencia de seres espirituales en prácticamente todas las culturas en el mundo, el llamador de ángeles es muy antiguo y se usa popularmente en todas las partes del globo. En Bali, Indonesia, la música y los sonidos son considerados sagrados. Las mujeres en estado de gravidez portan un llamador de ángeles situado a la altura del ombligo, para que su resonancia pueda ser escuchada dentro del útero. Se utiliza como un instrumento de conexión entre madre e hijo o hija, y tras el nacimiento, la mamá puede decidir colgar su llamador de ángeles sobre la cuna del bebé, para brindar a su nene toda la protección de su ser espiritual. Llamador de ángeles y sus colores. Cada color representa una energía, y por ello posee un significado particular. Del color de la bola de plata depende el significado del llamador de ángeles. Vamos a ver algunos de los colores más comunes y su significado. Blanco.
Se asocia con la pureza y la perfección. La inocencia y la inmortalidad de una mente joven se representan también con este color. Te ofrecerá el camino para alcanzar la paz. Combate el estrés y los procesos de ansiedad y confusión. Azul. Se asocia con la fluidez y el sentido. Representa también los sentimientos, la concentración y la responsabilidad. Muy usado por estudiantes y personas que desean evolucionar óptimamente en el poder de la mente. Naranja. Se asocia con la energía y representa el poder interior, la autoestima y la constancia de actividad. Utilizado al iniciar una etapa de cambios o al comenzar nuevos caminos de la vida. Turquesa. Se asocia con la honestidad, el equilibrio, la buena comunicación y la confianza. Una buena herramienta de protección en situaciones en que estés viviendo grandes cambios en tu vida. Amarillo. Se asocia con el optimismo y la energía vital, portador de la paz de la conciencia y la felicidad absoluta, utilizado al transitar por estados de depresión y fatiga existencial. Dorado. Se asocia con la riqueza y la abundancia. Representa también la independencia, el renacimiento y el brillante sol, utilizado para lograr equilibrio en las finanzas y prosperidad. Púrpura. Representa la libertad y la armonía, un excelente compañero en el transcurso de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, ideal al emprender largos viajes o en procesos introspectivos. Verde. Se asocia a la esperanza y a la fe, pero también representa el bienestar, la salud y el estado natural, un protector en procesos de enfermedad. Rosa. Se asocia con la confianza, la autenticidad y la personalidad, utilizado en la predisposición a la búsqueda del estado mental de eterna juventud y del amor verdadero. También para el aprecio por los detalles, la simplicidad y la belleza. Negro. Se asocia a la búsqueda de la iluminación, el misterio, la fertilidad y el sentimiento de satisfacción y comodidad, utilizado en procesos de tránsito al autodescubrimiento. Y por último, el rojo, que se asocia al amor, la calidez y la fuerza. Fuego y pasión también se representan en este color. Te ayudará para el desarrollo de mejores relaciones de pareja, en el ámbito laboral, con los amigos y, por supuesto, con la familia. Un hijo para la Llorona. El terrible sufrimiento que pasara Raquel para dar a luz a su hijo Rodrigo, y saber que después de eso quedaría imposibilitada para volver a ser madre, le dieron la fortaleza para luchar contra viento y marea en contra del autismo de Rodrigo. No así su esposo, que la abandonó a su suerte. Pero Raquel tenía la buena fortuna de que su padre le había heredado un patrimonio que le permitía dedicarse las 24 horas a cuidar de su hijo, que para ese entonces ya tenía 7 años. Raquel era feliz con su hijo, no quería ni esperaba más de la vida. Un médico le recomendó a Raquel que fuera a vivir un tiempo al campo, y ella sí lo hizo. Compró una casa muy bonita cerca de un río, y durante días y meses fue feliz con su hijo. Pero llegó un día fatal, algo que Raquel jamás esperó. Una tarde, mientras Rodrigo jugaba en el río, ella se quedó unos instantes dormida, y eso bastó para que Rodrigo fuera arrastrado por la corriente. Cuando Raquel se percató, ya no pudo hacer nada. Por más que intentó salvar la vida del niño, la fuerte corriente se lo llevó sin piedad. Fuerte fue aquel dolor que Raquel sintió, sobre todo porque pasaron los días y no encontraban el cuerpo de Rodrigo. Pero una noche de lluvia, en que Raquel había decidido quitarse la vida, tocaron a su puerta fuertemente, y Raquel se apresuró a abrir, y ahí, completamente mojado, estaba su hijo. Y Raquel vio como una mujer de cabello largo se alejaba llorando y llamando a su hijo. Le dio miedo, pero pudo más la alegría de ver a su hijo vivo. Nadie podía creer aquella fantástica historia. Sin embargo, a Raquel nada le importaba, solo tener a su hijo de vuelta con ella. Todo volvió a ser felicidad, y el tiempo transcurrió, pero algo raro sucedía con el niño. A pesar que pasaban los años, Rodrigo no crecía, seguía siendo un niño de 7 años.
Raquel se asustó, pero no quiso hacer nada al respecto. Se dedicó a cuidarlo y a ser feliz con él. Pero Raquel envejeció y el día de su muerte llegó. Rodrigo se quedó solo y por las noches lloraba llamando a su mami. «Mamá, mamá», decía el niño. «¿Dónde estás, mamá?». Hasta que una noche salió a caminar por la ribera del río, llamando a su mamá. «¿Dónde estás, mamá?», decía y lloraba. Y ahí de pronto apareció aquella mujer que un día lo salvara. Lo tomó de la mano y juntos caminaron por los bosques, las montañas y los poblados, para toda la eternidad. La risa macabra. Me divorcié de mi esposo por diferencias irreconciliables y me quedé sola con mi niño. Mi hijo estaba consciente de mi pena y constantemente me motivaba para que saliera a divertirme y tal vez conocer a alguien. En honor a la verdad, aunque mi hijo era todo un adolescente, yo seguía viéndolo como un bebé y me daba miedo dejarlo solo. Un día, simplemente accedí. Él se veía muy contento. Hasta me esperó despierto en el sillón de la sala para preguntarme sobre mi noche. Fue sensacional y lo hice por 6 noches consecutivas, hasta que empecé a notar sus ojeras, pues cada noche me esperaba en el sillón. A veces lo encontraba dormido sobre mi cama en pleno día. Preferí pasar tiempo con él en lugar de trasnochar. Preparamos botanas, vimos algunas películas, pero cada vez que yo sugería que fuésemos a dormir, él parecía tomar más energía y nos extendíamos hasta la madrugada. De hecho, amanecíamos dormidos en la sala. Un día, me di cuenta que la puerta de su habitación estaba cerrada y que no entraba ahí por ningún motivo. Tratando de comprobar que no era mi imaginación, le pedí que entrara. No quiso hacerlo, pero tampoco dejó que yo lo hiciera. Me contó una historia poco creíble, que quise terminar cuanto antes, así que me puse firme y entré en la habitación. Había un olor extraño, una mezcla de suciedad y humedad. Se sentía frío, y aunque el piso es completamente sólido, crujía a cada paso que dábamos. De pronto, nos sorprendió el sonido de una risa, como de un niño, que se escuchaba bajo la cama, después en el armario, luego a nuestras espaldas. Parecía que nos rodeaba y le causaba gracia, pero ninguno de los dos podía ver nada. Se me erizó la piel y la cara de mi hijo estaba pálida, y muy seriamente me dijo: «Mamá, si quieres verlo, tienes que recostarte en la cama». Mi curiosidad pudo más que el miedo. Me recosté en la cama, mirando fijamente hacia donde mi hijo me había indicado. No pasaron más de 5 segundos, cuando se escucharon unos pasos arrastrándose, y una mano pequeña se posó a los pies de la cama. Jalaba las sábanas lentamente, pero me hice la fuerte por mi hijo y contuve las ganas de gritar. Tras aquella manita, vino la otra. Parecían pertenecer a un niño por el tamaño y forma, pero eran demasiado regordetas y fuertes. Además, el color era algo extraño, pálido y opaco. Mientras pensaba en lo que estaba viendo, un bulto espeluznante empezó a levantarse lentamente entre aquel par de manitas. Pero a mí me pareció como si hubiera saltado de repente. Su cara era siniestra, la sonrisa macabra, y ya no pude contener los gritos de pavor. Mi hijo decía que era un monito, pero era el ser más horrible que había visto en mi vida. La cara cubierta de arrugas, sus ojos rojos, el cabello enmarañado, y todas las intenciones de hacernos daño que se reflejaban en su rostro. Esa cosa del infierno reía y reía, y en cada una de sus carcajadas mis gritos salían sin control. Parecía gustarle mi temor. Subió a la cama para hacerme gritar más. Tocó mis piernas con sus manos heladas y callosas, y quedé paralizada. Su ropa cubierta de sangre me hizo temer aún más. Estaba a punto de desfallecer, cuando en eso mi hijo lo molió a golpes con un bate de béisbol. Pero aquella cosa no se quejaba. Al contrario, en actitud desafiante, mostraba sus dientes filosos, y de un mordisco le arrancó el bate a mi hijo. Balbuceaba algo incomprensible que no entendimos. Me sumé a mi hijo para golpear a la criatura extraña que no paraba de reír.
y en un movimiento rápido se escondió bajo la cama. Lo buscamos ahí por cada rincón, pero no pudimos encontrarlo. Solo escuchábamos sus risas por toda la casa. Tomé a mi hijo, salimos de ese lugar para no enloquecer y también por temor a que nos dañara, y nos fuimos a un hotel. Entre dormida, imaginaba su rostro frente al mío y me llenaba de terror, sobre todo porque ni siquiera tenía idea de qué había sido eso. Pasó una semana, juntamos el valor suficiente para volver y descubrir lo que había sido aquello, pero una noticia en la televisión cambió nuestras vidas para siempre. Policías, ambulancias, periodistas, todos convocados en nuestra casa por un hecho macabro e inexplicable. Los paramédicos sacaban uno tras otro los cuerpos descuartizados de aquellos hombres y se mostraban nuestras fotografías como principales sospechosos de los crímenes. La teoría encajaba muy bien. Madre e hijo enloquecieron después de que el hombre de la casa se marchara con otra mujer y en venganza asesinaron dentro de la casa a hombres con las mismas características de aquel que los abandonó, luego de haber sido seducidos por la madre. Nosotros debimos cambiar nuestra identidad, y nadie supo jamás que el verdadero culpable de los asesinatos fue aquel ser del infierno de la risa macabra, que aún suena en mis oídos. El Casino del Diablo. El club de golf Country Club fue construido en 1945 como parte del proyecto urbanístico de la colonia Pitic, en las afueras de la entonces ciudad de Hermosillo. Al centro del mismo se le construyó una casa club con restaurante, salas, bar y un casino social, que era el sitio preferido de los jóvenes, pues ahí se hacían bailes donde los muchachos podían encontrar a la mujer de sus sueños y las muchachas conseguir al amor de su vida para casarse. Todos los jóvenes estaban entusiasmados por asistir, sobre todo las muchachas, quienes se arreglaban de una forma muy especial. Duraban días buscando el mejor vestido, horas haciendo su peinado y sus mejores zapatos para bailar toda la noche con algún muchacho. El 31 de diciembre de 1950 se iba a dar un gran baile de fin de año. Tocaría una de las mejores orquestas de la época, así que todas las muchachas no hallaban la hora para tener el vestido listo para la fiesta. Ese día, una joven de 16 años llamada Linda tenía muchas ganas de ir a ese baile, tanto que duró días buscando el mejor vestido y tardó varias horas en arreglarse para convertirse en la joven más bonita del lugar. Cuando ya estaba lista, fue a avisarle a su mamá, quien estaba en cama, enferma con unos dolores. «Mamá», le dijo, «me voy al baile». «No, mijita. ¿Cuándo me pediste permiso?» «Pero mamá, nada. No te dejo ir porque me siento muy mal, de verdad. Además, hoy es noche de Año Nuevo y tienes que pasarla con tu familia». Linda se había molestado mucho porque no podría ir al baile. Se fue a su cuarto y duró unas horas encerrada hasta que no aguantó más. Pero en ese momento, pudo más la fiesta que los regaños de su madre. Así que Linda decidió escaparse por la ventana de su cuarto. Para esto, ya tenía a sus amigos afuera de su casa que la estaban esperando para irse. «Al fin que no necesito de su consentimiento para divertirme», se dijo a sí misma. Cuando la muchacha y sus amigos llegaron al casino, todos voltearon a verla. Era la joven más hermosa de la noche. Le llovieron proposiciones para bailar, pero Linda no aceptó. Linda se convirtió en la joven más bonita de toda la noche. Tenía varias propuestas para bailar, pero ella no las aceptaba, ya que estaba esperando al hombre más guapo, caballeroso y con un gran aroma. De pronto, entre la multitud, salió un guapo muchacho de cabello negro, ojos enormes, vestido elegantemente. Nadie conocía al joven apuesto. Todos se preguntaban quién era. El joven invitó a bailar a Linda. Ella aceptó rápidamente y dijo que él era quien ella estaba esperando. Se fueron al centro de la pista para bailar toda la noche. A la medianoche, mientras bailaban, Linda sentía mucho calor. Sentía que algo la quemaba en su espalda. Volteó a ver y miró una mancha en su vestido, así que decidió ir al baño a quitarse esa mancha. Pero al llegar y verse bien el vestido, aquella mancha realmente no lo era.
Tenía pintada la mano de aquel apuesto y caballeroso hombre. Estaba marcada en su vestido. Ella pensó que era una simple mancha de su mano, así que volvió a la pista de baile y terminó de bailar con aquel hombre. Después hubo un fuerte olor a azufre. Comenzó a aumentar la temperatura. Todas las personas que estaban presentes en el baile miraron hacia el centro de la pista, solo para encontrarse con la imagen ante sus ojos de una pata de gallo y otra de cabra que le salían al joven del pantalón. Linda se desmayó de la impresión. Comenzó a salir mucho humo y desapareció el joven. Por todos lados empezó a surgir fuego. Todos los presentes tuvieron que escapar del lugar como pudieron, y el casino quedó en llamas hasta que solo quedaron las paredes. No se supo qué pasó con Linda, mucho menos quién era ese misterioso hombre. Muchos dicen que fue internada tras una crisis nerviosa, otros que está con el demonio. Después de lo que sucedió ese día, el casino cerró sus puertas. Ya no se volvió a realizar ningún evento. Del guapo extraño no se volvió a saber nada. Y de Linda, unos dicen que murió, otros que anda perdida por algún lugar, pero la mayoría asegura que está con el diablo. Dieguito y el bote. Laura y su esposo alquilaban un pequeño departamento en el último piso de esa vecindad. Su vida era tranquila y sin sobresaltos. Cuidaban de su pequeño de tan solo 6 años con amor y respeto. Dieguito, como se llamaba el niño, era muy despierto y siempre estaba metido en problemas debido a su curiosidad. A veces le gustaba subir a la azotea y jugar con sus carritos. Otras veces, solo subía para observar a la gente pasar en la calle, pues se imaginaba que eran pequeños hombrecitos y que él era un gigante. A Dieguito le daba miedo a la oscuridad, pero no así las películas de terror que veía con su padre en ocasiones. No obstante, un día comenzó a escuchar un sonido extraño que provenía del techo de su habitación. Era un sonido similar al que hace una lata cuando es arrastrada por el piso. Noche tras noche, Dieguito escuchaba el mismo sonido, e inclusive llegó a acostumbrarse a él, hasta que una noche lo despertó un lloriqueo que parecía provenir justo encima de su habitación. Se levantó como pudo y fue con sus padres para dormir con ellos, pero estos no quisieron y lo regresaron a su cama. Ni Laura ni su esposo creían en fantasmas. Ella le explicó a su hijo que se trataba únicamente del gato del vecino, pero lo que Dieguito escuchaba no era el sonido de un gato, sino gemidos y lloriqueos de algún niño jugando con una lata. Varias noches Dieguito intentó convencer a sus papás de dormir con ellos, sin ningún resultado. En una ocasión, mientras Laura preparaba el desayuno, Dieguito salió con una pregunta. «Mamá, ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches?», dijo el pequeño con un poco de miedo al regaño de su madre. «¿Quién? ¿Por qué crees que se trata de alguien?», respondió la mamá bastante molesta porque ya estaba cansada de las imaginaciones de su hijo. «¿Qué no te ha dicho tu padre que se trata solo de un gato?». «Es que mamá, de verdad escucho una persona. Es como si fuera un niño». Por alguna extraña razón, Laura comenzó a tener miedo, pero no de los ruidos, sino de las locuras de Dieguito. A la noche siguiente, Dieguito se despertó realmente asustado. Sudaba a mares y tenía la respiración entrecortada. «Mamá, mamá, dile al niño de la azotea que se vaya, que no lo quiero», gritaba el pequeño. Tanto Laura como su esposo comenzaron a dudar de la salud mental de su hijo. Sospecharon que tal vez tendría problemas en su escuela o con algún compañero y eso le producía pesadillas. Para hacerlo fuerte y que aprendiera a no despertar a sus papás, no hicieron caso de sus gritos e intentaron dormir. Unas horas después, la puerta de la recámara se abrió despacio y un pequeño cuerpecito entró en la habitación. Fue Laura la primera en descubrir al intruso. «¿Diego? ¿Qué te he dicho sobre levantarte a estas horas de la noche?», dijo Laura con un tono de voz algo vacilante. En realidad no se podía distinguir si se trataba de Dieguito o de cualquier otra cosa, pues la escasa luz y el repentino abrir de sus ojos no terminaban de enfocar bien a la silueta. Finalmente, el pequeño cuerpecito se retiró en silencio de la habitación. Al otro día, Laura y su esposo notaron muy extraño a su hijo.
Ya no era el mismo niño travieso de antes. Apenas se hablaba, y el color de su piel estaba demasiado pálido como para considerarse sano, pero tampoco daba muestras de estar enfermo. Para no ser tan dura con su hijo, Laura le dejó faltar a la escuela. Todo el día trató de consentirlo y de apapacharlo con chocolate caliente y cuadernos para colorear, pero Dieguito simplemente no respondía. En la noche de nuevo escucharon a Dieguito gritar: «¡Mamá! ¡Mamá! Dile al niño de la azotea que se vaya, que no lo quiero». Solo que esta vez, apenas se escuchó la última palabra, pues fue interrumpida por un grito desgarrador. Laura se despertó sobresaltada para ir a ver a su hijo. Su esposo iba detrás de ella. Para sorpresa de la pareja, Dieguito no estaba en ninguna parte. No dormía en su cama, ni se escondía en el armario. Laura estaba tan angustiada que quiso llamar a la policía, pero su esposo la detuvo, pues no lo consideraba necesario. La puerta estaba cerrada con llave, y aunque no fuera así, a Dieguito jamás se le hubiera ocurrido salir solo en la oscuridad. Conocía bastante bien a su hijo. De pronto, escucharon sobre el techo el sonido animado de unos pasos. Daba la impresión de que alguien estuviese jugando con un bote o con una lata. El papá volteó a la ventana y vio cómo iba bajando poco a poco una lata atada a uno de los lazos que usaban para colgar la ropa. «Debe ser Diego con otra de sus travesuras», dijo Laura para tratar de calmar sus nervios. El esposo abrió la puerta y subió a la azotea bastante enojado. Ya tenía suficientes problemas en el trabajo como para todavía tener que batallar con las travesuras de un niño problemático. Una vez que subió a la azotea, descubrió a su hijo en un rincón, junto a uno de los tinacos. Estaba sentado de cuclillas, abrazando sus piernas, su cuerpo totalmente arañado, y su rostro mostraba un gesto de infinito terror. Se acercó despacio para no asustar a su hijo, pero era demasiado tarde, pues el niño se encontraba sin vida. La pareja se mudó a otra parte de la ciudad, lejos de los recuerdos, de los vecinos morbosos y de los fenómenos sobrenaturales. La primera semana en su nuevo hogar fue bastante tranquila, hasta que una noche comenzaron a escuchar un ruido que provenía de la azotea. Era un ruido similar al de un bote metálico arrastrándose. Justo antes de que el esposo de Laura pudiera preguntarle si ella también escuchaba ese ruido, frente a su cama apareció la imagen de su hijo, que decía: «Me asusta el ruido de allá arriba». Esa fue la última vez que lo vieron. Pero cada año, justo en el aniversario de la muerte de Dieguito, se escucha en la azotea el ruido del bote y el llanto del niño. El ferrocarril de Sinaloa. Las estaciones de ferrocarril son un semillero de muchas historias de miedo en México, en donde muchas personas aseguran que se les ha aparecido el fantasma de un ánima que está penando durante la noche y que también aparece caminando por las vías del tren. Cuentan las familias de ferrocarrileros de Culiacán que vivían a escasos metros de la antigua estación de ferrocarril, en lo que se conocía como el barrio de La Redonda, que a muchos de ellos se les había aparecido un hombre sin cabeza, cuando en la madrugada se levantaban a preparar los alimentos que sus esposos o familiares iban a llevar para el camino. Una abuelita narró a muchas personas que ella había sido sorprendida por esa ánima que deambulaba por las vías del tren. Cuando ella estaba lavando su rostro, dijo que al momento de secarse, se percató que tenía enfrente al hombre sin cabeza. Narró que ella enfermó por varios días al ver la espeluznante escena de tener ese fantasma enfrente de ella. Los viejos trabajadores del ferrocarril, muchos de ellos ya fallecidos, contaban a sus hijos que el ánima que se aparece en las vías de la antigua estación del ferrocarril, a escasos metros del Palacio de Gobierno de Culiacán, se trata de un trabajador del sistema ferroviario, que en los años 50 había muerto en una de las vías cercanas a este lugar. Es importante recordar que muchos trabajadores vivían en un carro conocido como cabús, que era el último vagón del tren, y que tenía la tarea de realizar los cambios en las vías cuando pasaba el ferrocarril central mexicano. El trabajador en ese día acudió a una fiesta, al parecer una boda, y como era costumbre en esa época, cuando las parejas se casaban se hacían convivios bastante prolongados.
en donde se ofrecían comidas, cenas o desayunos, aunado a que se ofrecía alcohol, mezcal o hasta cerveza. La leyenda dice que el ferrocarrilero comenzó a beber desde el mediodía lo que se ofrecía en la fiesta. Comió, bailó y tomó alcohol. Posteriormente siguió la fiesta y bailó toda la noche, y siguió bebiendo lo que se servía a los invitados. El trabajador recordó que debía realizar los cambios de vía que se hacían en la noche, y sumamente borracho, se retiró del lugar para atender sus deberes. Atendió lo que tenía que realizar y, como estaba muy cansado, pensó que era un buen momento para descansar y estar listo para el nuevo paso del tren, que según dicen pasaba en la madrugada, y luego iba a seguir con la fiesta ya sin ningún pendiente. Pero la desgracia estaba por suceder, y a los minutos de estar sentado a un costado de la vía del tren, se le ocurrió recostar su cabeza sobre el riel, y se quedó profundamente dormido, en donde ese metal le sirvió como almohada. Pasaron las horas y el hombre nunca más despertó. El tren pasó y cuentan que le cercenó la cabeza y nadie escuchó lo que ocurría, debido a que únicamente se escuchaba la música en la oscuridad. A las horas, personas que pasaban se encontraron el cuerpo del trabajador del ferrocarril ya frío. Estaba tirado a un lado de los rieles del tren y su cabeza en los durmientes. El cuerpo decapitado fue entregado a su familia y finalmente le dieron la cristiana sepultura. A partir de ese suceso, dicen que el fantasma del ferrocarrilero se aparece en las vías del tren siempre caminando, porque es un alma en pena que se mueve durante la noche. Otros dicen que son muchas personas las que han perdido la vida en las vías del tren, algunos desconocidos, otros identificados solamente como migrantes en su paso por Culiacán, que desgraciadamente han perdido la vida. Lo cierto es que aseguran que aparecen fantasmas, como el del infortunado ferrocarrilero que camina como alma en pena y que se les aparece el puro cuerpo, pero sin la cabeza. En su camino, cuando se encuentra con gente viva, las personas solamente ven el cuerpo decapitado con su cabeza, que es llevada en la mano derecha colgando. Muchos que han visto al ferrocarrilero u otras más ánimas casi mueren del susto o del terror. Por eso, las vías de la antigua estación de ferrocarril lucen tenebrosas ante las leyendas de la aparición del hombre sin cabeza. No dejen llorar a sus bebés por las noches. La abuela nos contaba historias que a lo largo de su vida iba acumulando, muchas de ellas como experiencias propias. Entre los muchos consejos que nos daba, nos decía siempre con mucha seriedad: un bebé es lo más parecido a un alma pura, a un ángel encarnado. Si estando embarazada, oyes a tu bebé llorar dentro del vientre, no se lo cuentes a nadie, porque ese pequeño viene con dones de sanación o de adivinación. Si lo haces, tu niño no desarrollará sus dones. Los bebés, sobre todo los recién nacidos, tienen un llanto especial, que puede ser escuchado más allá de este plano, y es que su mollera aún no cierra, y su llanto hace eco más allá de este mundo. Por todo esto, no dejen llorar a los bebés por las noches, ya que pueden atraer seres y entes que, atraídos por la pureza de su alma, se acerquen a él. Ya que todas esas malas energías se manifiestan por las noches, pueden atraer a las brujas que busquen chupar su energía vital. También podría atraer a los duendes que vendrán a llevárselo para jugar con él. Puede atraer nahuales y hasta la llorona. Mientras tanto, coloquen las tijeras abiertas bajo su almohada. Coloquen guirnaldas de ajos atrás de las puertas. Coloquen hilo rojo en su muñeca izquierda. Pero ante todo, no lo dejen llorar mucho tiempo. En cuanto empiecen a llorar, atiéndanlos de inmediato. Carguen y arrullen a sus bebés el tiempo que lo necesite. Pero nunca, nunca dejen llorar a sus bebés por las noches. Esa cosa no es mi hijo. Todo comenzó porque mi hijo de 3 años lloraba a mitad de la noche. Cuando iba a su cuarto a verlo, estaba histérico. Por sus mejillas corrían lágrimas y lloraba diciendo que el coco lo había asustado. Lo dejaba dormir con mi esposa por la noche y pensaba que solo había sido un mal sueño. La siguiente noche, él ni siquiera quería estar en su cuarto.
pero lo convencí, diciéndole que el coco era un invento de su imaginación. Me despertaron una vez más sus gritos. Corrí a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas otra vez. Para la tercera noche, coloqué una cámara en su cuarto para mostrarle que no había monstruos. Esa noche no hubo gritos ni llanto. Fue agradable despertar en la mañana luego de mi primera buena noche en 3 días. Sin embargo, mi hijo no se veía fatigado. Ni siquiera se quejó en la mañana cuando lo despertamos para ir al preescolar. Cuando mi esposa lo llevó, decidí revisar la cinta de la cámara para averiguar cómo había dormido. Nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi hijo dormía, pero la puerta de su armario lentamente se abrió. De las sombras emergió una mujer pálida, sin ropa y delgada, con largo cabello negro y unos sólidos ojos negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como si hubiera sobrevivido a un holocausto. Cuando se volteó, pude ver su espina dorsal que sobresalía de su espalda, como si fuera un dinosaurio. Acercó sus manos anormalmente grandes a la cara de mi hijo y cubrió su boca. Él intentaba gritar, pero no podía. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba su cabeza y ahogaba sus gritos. Ella tomó con una facilidad que alguien con su frágil cuerpo no debería tener y caminó de regreso al armario con mi hijo en sus brazos. Una hora después regresó con lo que parecía un gusano, que se convulsionaba. Era del tamaño de una mochila, y lo colocó en la cama de mi hijo antes de regresar de nuevo al armario. Durante las siguientes 2 horas, lo vi torcerse y sufrir espasmos, mientras crecía y mutaba hasta parecerse a mi querido hijo. Una vez que la transformación estuvo completa, salió de la cama, se puso una pijama y se volvió a meter en ella, y así nos esperó. No sé qué es esa cosa que partió con mi esposa esta mañana, pero sé que no es mi hijo. Sé que me extrañas. Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché, tus días no son como antes. Sé que te cuesta conciliar el sueño. Sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar y, créeme, lloro contigo. No es fácil verte triste. Sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes. Ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia. Lloras y yo acaricio tu pelo. He sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. No llores, ya no. Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. No te preocupes por mí, yo estoy bien. Si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que aquí existen. Hay colores que jamás imaginaste. Este lugar es realmente hermoso. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos. Si supieras que si tú ríes, yo sonrío contigo. En cada logro, cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza, yo he estado contigo. Nunca te dejaré. Te amo y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones. ¿Escuchas? Sigue latiendo en el tuyo, y ahí estoy yo. No trates de entender la muerte, de hacer 1000 preguntas. Mejor entiende la vida, porque la vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa en tu rostro. Y te lo repito una vez más, si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. La bruja de Atizapán de Zaragoza. Mi abuelo vive en Atizapán de Zaragoza. Fue de las primeras personas en llegar a este municipio. Cuando era joven,
practicaba el box, así que siempre gustaba de ver las funciones de este deporte por la televisión. En aquella época él no tenía tele, así que iba a un lugar en donde se pagaba por ver las funciones los sábados por la noche, y generalmente terminaban cuando las manecillas del reloj pasaban de las 12. Una noche, mi abuelo en compañía de su hermano regresaban a su casa después de ver una función de box, y cuando ya estaban por llegar, vieron en el cielo una bola de fuego. Él pensó que era una avioneta, pues antes, en las Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas, pero vieron que la bola se hacía más grande y que se posaba arriba de su casa. Corrieron hacia ella porque pensaron que la casa se estaba incendiando, y al momento de acercarse más, vieron que era una luz que se prendía y se apagaba. Lo que les pareció más extraño es que cuando disminuyó su intensidad, ellos pudieron ver que era un bulto grande que echaba como chispas sobre la azotea de la casa, y al verlo, supieron inmediatamente que se trataba de una bruja. Mi abuelo comenzó a tocar, pero nadie la abría. Por suerte, su puerta era de lámina, de esa con la que se fabricaban los tambos, y entonces él y su hermano comenzaron a patear la puerta hasta que la tiraron. Entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente a los cuartos, donde estaban durmiendo mi bisabuela paterna, mi abuela y mi tía, que en ese entonces estaba recién nacida, y que se encontraba llorando mucho. Y por más fuerte que fuera el llanto, ni mi abuela ni mi bisabuela habían despertado. Parecían estar profundamente dormidas. Entonces mi abuelo, desesperado, tuvo que gritar y cachetear a mi abuelita, porque por más que la movía no despertaba. La bruja les estaba provocando el sueño con la intención de chuparse a mi tía, que tenía apenas una semana de nacida. Cuando mi abuelo logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaba sucediendo, y ellas se pusieron a rezar la Magnífica, pero la bola de fuego seguía en el techo. Entonces el hermano de mi abuelito, decidido, corrió a su casa que estaba enfrente para tomar su escopeta y comenzó a tirarle al bulto que seguía en la azotea. Mi abuela y mi bisabuela siguieron rezando, y fue entonces que la bola de fuego brincó del techo hacia un árbol. Mi bisabuela siguió rezando, pero se equivocó en una parte del rezo, y la bola de fuego regresó y se posó nuevamente sobre la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta, pero no le pasaba nada, pese a que sí le estaba atinando. Mi abuelita y su mamá comenzaron a rezar fervientemente, y esta vez sin equivocarse. La bola de fuego brincó de nuevo hacia el árbol, hasta que desapareció en el horizonte. Mi abuelo se enteró después que cerca de ahí, en unas cuevas que estaban en una colina llamada 5 de Mayo, vivía una viejita sola, y que una semana después de haber sucedido esto, a ella la vieron muy mal porque tenía unas heridas de bala en su cuerpo, y nadie sabía el por qué. La niña descarnada de la carretera. Las carreteras y cementerios son los lugares con más alto impacto de avistamientos paranormales, y este caso que quiero contarles hizo que abandonara mi carrera de más de 20 años como conductor de tráiler. Soy originario de Monterrey. Esa tarde, la verdad venía cansado de un viaje que estuvo pesado en Nuevo Laredo. Esto me pasó justo en el tramo de la sierra llamada Mamulique. Venía como cualquier día de mi duro trabajo sobre la carretera federal. En eso, comenzó a tronar el cielo que anunciaba una tormenta, misma que segundos después se dejó caer. Lo que hice fue frenar el tráiler en la subida de Mamulique y bajé de mi unidad para revisar la presión de las llantas, ya que me faltaba tan poquito para llegar a casa que no quería un accidente. Como no se quitaba el agua, me tapé con una frazada o cobija de bebé que traía en el tráiler y usaba para calentar mis piernas, aunque ésta se me mojó. Bueno, mis niveles de presión de aire estaban perfectos, y subí a toda prisa para resguardarme y seguir mi camino. Como no había otro lugar para colgar la cobija, opté por ponerla a escurrir en el asiento del copiloto. Esta quedó como una especie de casita. No le di más importancia y continué manejando hacia mi destino. Justo al ir a la mitad de este impresionante tramo, se soltó un aironazo y en él escuché la risa como de una niña. Me asomé por los espejos y no vi nada. Posiblemente fue sugestión. Pero se soltó un fuerte viento que no me dejaba ver hacia adelante. Era raro porque a esas horas de la noche y en pleno verano no era común que eso pasara. Mi tráiler era uno súper viejo modelo 89.
el cual tenía los asientos altos y brincaba mucho. Y curiosamente, en cada brinco se escuchaba que alguien decía «¡Auch! ¡Auch!», como que se quejaba del azotón y brincoteo del viejo camión. «Estaré soñando», exclamé, pues cada vez eso se escuchaba más cerca y real. Dejé de pensar en tonterías y me concentré en manejar. Ahí miré varias cruces sobre la carretera. Algunas eran de personas atropelladas, otras de autobuses que perdieron el control y algunas de familias que se estrellaron por alguna causa desconocida. Estaba metido en eso cuando escuché la risa de esa niña nuevamente. Conforme iba manejando, de reojo volteé y miré como unos piececitos descalzos se columpiaban abajo, entre el asiento del copiloto y la frazada mojada. Casi me estrello de la impresión, pero no era un sueño. Allá abajo estaba una niña, la cual traía al parecer un vestido muy viejo y lodo en sus pies. Ella se reía de una manera tan tétrica que dentro de mí no sabía qué hacer, si frenar, bajarla y buscar a su familia, preguntarle cómo se subió y qué hacía ahí, no sé. La verdad creo era lo más lógico y coherente, pero la verdad no me atreví a nada, porque el miedo me traicionó y supuse mil cosas. Hasta imaginé que era el gancho para que algún comando me parara y me robaran el tráiler. Pensé que esa niña tendría de 4 a 5 años de edad porque no alcanzaba con sus pies el piso del camión. Por el contrario, cada que intentaba tocar el piso, al ver que sus pies eran cortos, ella se carcajeaba de una manera tan perturbadora que posiblemente podrías perder el control de la unidad y matarte. Dentro de mí no sabía qué hacer. Algo me decía que esa niña o aparición no era humana o de este mundo. Traté de controlarme para no apagar el camión y se me ocurrió llegar a una estación de gas, o por lo menos un restaurante de la carretera y salir a pedir ayuda. Perdí la noción del tiempo y de reojo miré que eran las 3 en punto de la madrugada. No entendí cómo ni dónde perdí tanto tiempo. Esperaba que fuera solo una alucinación, un efecto del bulto del asiento y la manta mojada, que se asemejaba a la silueta de una niña, pero no. De nuevo esos piececitos se columpiaban y a la vez volví a soltar su risa burlona. Mientras de nueva cuenta una extraña sensación invadía mis sentidos. La lluvia arreciaba más y más. Me armé de valor para enfrentar esta manifestación, pero o manejaba o me ponía a investigar. ¿Y si esa cosa fuera un ser de bajo astral? Con la dificultad del camino y sin claridad en la carretera, me hubiera volteado. Mis pies y manos no reaccionaban. No podía meter las velocidades y tampoco acelerar. Dejé que por la inercia el tráiler siguiera de frente al pasito o hasta donde Dios quisiera. Me abracé prácticamente del volante y comencé a rezar lo poco que sabía. De hecho, de nada me acordaba. Volteaba y ahí de nuevo, bajo la manta, seguía esa manifestación. Cuando pasaba por tramos oscuros, la vida se me iba porque sentía las manitas de esa niña que me tocaban la espalda, como para que la mirara y, creo yo, ella era la causante de que muchos compañeros expertos en el volante se estrellaran sin explicación lógica. Dios mío, por favor, permíteme regresar con bien y terminar sano y salvo. Mis hijos están pequeños y me extrañarán. Por favor, sé que no he sido un ejemplo a seguir, pero la verdad hago mi mayor esfuerzo. Todo esto exclamé dentro de mí, porque sabía que en cualquier momento esa niña, o lo que fuera, me jalaría el volante y sin fuerzas para frenar, me estrellaría sin remedio. Dios es grande y a 1 kilómetro divisé un restaurante de traileros, y como pude, o con mi último aliento, traté de llegar a él. En eso miré como la niña, por dentro de la manta, giró su cabeza hacia mí, y comenzó a patalear como cuando un niño está furioso. La verdad no recuerdo cómo frené el tráiler o dejé que se fuera, porque seguía aún en movimiento cuando, como pude, me bajé y corrí al interior del lugar implorando por ayuda. Ni la puerta del tráiler cerré y miré la silueta de esta manifestación descarnada de la carretera, que sin duda estaba esperando por mí. Entré sin aliento, agitado y casi desmayado sin poder emitir palabra alguna. Los compañeros traileros me auxiliaron, pensando que me habían asaltado o que estaba herido. Me revisaron y no tenía lesiones o daño alguno. Me dieron un café las señoras que allí atendían, y al estar más relajado me preguntaron que si estaba todo bien. Reaccioné un poquito y les dije que algo se me trepó al tráiler, y esa cosa estaba ahí, sentada en el asiento del copiloto. Era como una niña, porque traía los pies llenos de lodo a causa de la lluvia.
también no paraba de reír y de columpiar los pies. No supe cómo ni dónde se subió y cómo rayos se metió abajo de la cobija. Ahí me explicaron algo que ya sabía, que muchos traileros o camioneros de autobús colocan cobijas enrolladas, maletas o mochilas en el asiento de enfrente, esto para que no se suban los muertos descarnados de las carreteras, o el famoso espíritu de la viejita, que es la que si te duermes, te despierta antes de que te estrelles. Esta última no es mala, y salva cientos de vidas cada año. Yo seguía temblando y de mi localizador GPS me llamaban de la base. Me decían que no me parara hasta llegar a Monterrey, que era muy peligroso. Pero los ignoré y tampoco les iba a decir que me asustaron los muertos y que por eso me detuve. No quería salir de ahí, y tampoco nadie del lugar donde estaba tuvo el valor de asomarse para ver si aún seguía esa manifestación. No supe cuántos cafés me tomé, y al reaccionar miré que eran casi las 10 de la mañana. Así que me encomendé a Dios, me armé de valor y me salí para asomarme por el camión, para ver si ya había pasado todo y podía marcharme de ahí. Le pedí de favor a la encargada del restaurante que me acompañara y ella accedió. Así que los dos fuimos con curiosidad al tráiler, y este estaba cerrado sin novedad. Me subí por la parte de afuera y me asomé por el cristal. Miré todo vacío y traté de bajar para abrir e ingresar. Pero en ese momento se abrió la puerta con una fuerza descomunal que me tiró a unos 10 metros de distancia. Era imposible que pasara eso. La chica del restaurante no lo podía creer. Como pude me volví a acercar y fue ahí que salió mi maleta y mi ropa volando por los aires. Recogí lo que pude y corrimos de regreso al restaurante. Ahí pedí un taxi, le marqué a mi patrón, le indiqué que viniera a recoger su camión, pero que no viniera solo, que alguien más lo acompañara y de preferencia trajeran agua bendita. Ya no los esperé. De ahí me largué y de paso dejé mi trabajo de años como trailero. La verdad había visto de todo, pero no tan explícito y fuerte como este caso que cambió mi forma de pensar las cosas y despertó todos mis miedos. Ahora trabajo en un almacén. La verdad sí extraño mi trabajo en los trailers, pero al recordar a esa niña muerta descarnada, olvido todo y sé que por ella cambié de aires. Tiempo después me encontré con un compañero trailero y se le hizo raro que abandonara mi trabajo como chofer. Al contarle a detalle todo esto, no se sorprendió. Por el contrario, ahí afirmó que era verdad todo lo que se decía de aquel fatal accidente donde una familia se destrozó en carretera y de los 4 ocupantes no encontraron al momento el cuerpo de una niña de 6 años. Días después apareció su cadáver y resultó que ella salió disparada del auto y quedó sobre los arbustos. Sufrió mucho, pues se fue desangrando hasta que la muerte le llegó. Fue ahí que su alma se volvió mala y llena de rencor, y desde esa vez se aparece en ese tramo de carretera, y si te va bien, solo será el susto como muchos. Pero hay rumores de que te mueve el volante, te pisa el acelerador, te bota los frenos, provocando muerte a su paso, y dicen que varios pierden la razón ante este fenómeno inexplicable de la famosa niña descarnada de la carretera de Monterrey. Siempre estaré contigo. Una feliz familia habitaba en las afueras de Lerdo, Durango. La misma estaba conformada por Rubén, el padre, María la madre, Josefa la hija y Gustavo el hijo. La hija menor, de tan solo 17 años de edad, padecía de una enfermedad conocida como piel de elefante. Sufría de constantes abusos psicológicos en el instituto. Su padre lo sabía, pero siempre le decía lo que todos los padres dicen cuando molestan a un hijo: no les hagas caso. Los padres siempre actuaron como si no les importara nada. Un día en el instituto, todo iba aparentemente bien, marchando como de costumbre, los mismos rostros, las mismas risas y burlas, todo exactamente igual que los días anteriores. Entró a su clase preferida, literatura. Era lo único que le hacía levantarse cada mañana. Entró al aula de clase. Para su sorpresa, no estaba el maestro. Ella, caminando con gran velocidad para que no la vieran, se dirigió a su pupitre. Pasaron los minutos y su maestro no llegaba. Cuando se resignó y decidió salir,
Se cerró con fuerza la puerta trasera mientras su hermano y su bola de burlones compañeros atletas se acercaron rodeándola. «¿Qué está pasando?», preguntó desesperada. Los chicos cada vez se acercaban más y más. Ella, llena de impotencia al no poder moverse, gritó para pedir ayuda. Tenía miedo, mucho miedo. Los amigos de Gustavo empezaron a empujarla como una pelota de baloncesto. Ella solo pedía ayuda. Veía como los demás alumnos y maestros solo miraban y se burlaban de lo que le hacían, pero nadie hacía nada. Sus padres llegaron por una junta que tenían con el director. Se percataron de lo que estaba pasando y tampoco hicieron nada. Solo observaban. Cuando iban de camino a casa, todo era silencio incómodo. El papá, para romper la tensión, preguntó: «¿Cómo les fue en la escuela hoy?». Josefa lo miró con cara de desprecio y se quedó callada. La mamá, para dejar el momento incómodo de lado, empezó una conversación con Gustavo. «Gustavo, ¿cómo te fue en la escuela?». «De maravilla. Hoy fue un día muy divertido». «Me alegra que te la pasaras bien, mi niño lindo». Ese mismo 12 de octubre por la noche, una oscura y escalofriante noche, la linda Josefa se decidió a acabar con todo el dolor que su familia le había causado durante esos 17 años de edad. La oscuridad de la noche penetraba cada rincón de la casa. Era una noche hermosa, con un cielo estrellado. Josefa agarró valor mirando al cielo. Se disculpó por lo que estaba decidida a hacer. Respiró hondo. Caminó con paso decidido hacia su habitación. Cerró bien la puerta. Llevaba planeándolo hacía meses. Se dijo a sí misma: «Hoy es el gran día. Hoy acaba todo». Miró hacia el armario, donde se encontraba la antigua máscara que le hicieron de sus operaciones de reconstrucción facial. La tomó junto con sus botas estilo militar y un impermeable color negro. Sujetó su cuchillo de caza que se encontraba en un cajón bajo su cama. Salió de la habitación. Sus padres estaban en la mesa del comedor. Era la única luz que estaba prendida. Se escabulló a la cocina sin que nadie se diera cuenta. Envenenó la comida. Salió de la casa por la puerta trasera para observar lo que pasaría. Varios minutos después hizo efecto. Su hermano no estaba en la mesa. Entró a la casa con paso decidido. Se dirigió a la alcoba del muchacho y entró brutalmente, decidida, con el cuchillo en mano. Lo tomó con gran firmeza y le dijo: «Di tus últimas palabras, hermanito». «¿Eh? ¿Qué haces?». «¿No te das cuenta? Acabo con todo esto». «No lo hagas». «¿Sientes eso? ¿Esa impotencia? ¿Ese miedo?». «Lo siento en verdad. Perdóname, lo siento». Josefa, con lágrimas en los ojos, bajó la guardia. «¿Lo dices en serio o es solo porque te voy a matar?». «Lo digo en serio». Al percibir que ella bajaba la guardia, forcejeó e intentó quitarle el viejo cuchillo que tenía en la mano. Josefa se hizo a un lado. Lo miró fijamente, con una sonrisa sádica y los ojos llorosos. Se miró al espejo y se acercó a él. «Nunca te perdonaré, y espero que tú tampoco», espetó con la voz cortada, pero firme, a la vez que se clavaba el cuchillo en el corazón, haciendo un corte diagonal y profundo. Gustavo no lograba comprender lo que había pasado. Muy asustado salió de la habitación y se dio cuenta que sus padres estaban agonizando, tirados a un lado de la mesa. Con impotencia y desesperación, entró a su habitación y miró el cuerpo moribundo de su hermana, dándose cuenta que con sus últimas fuerzas y últimos minutos de vida, había tallado algo en el suelo de madera lleno de sangre. «Siempre estaré contigo». Salió corriendo del cuarto para llamar a la policía. Salió de la casa, se quedó en el pórtico. No podía con lo que estaba pasando. 30 minutos después llegó la policía. Le hicieron preguntas. Él solo dijo que no sabía por qué lo había hecho, que estaba loca, lo negaba todo, pero en el fondo sabía que era toda su culpa. Unos años después de lo sucedido, regresó a la casa con su esposa y sus hijos. Nadie sabía nada, nadie habló más de lo que había pasado. La esposa no tenía idea de lo que había sucedido en esa casa. Gustavo, lo primero que hizo fue dirigirse a su antigua habitación, viendo que todo estaba igual a como lo había dejado, con excepción de que no estaba el cuerpo de su hermana.
Se veía una tenue mancha de sangre, pero no le tomó importancia, y ese fue su peor error. Pasaron los meses. Era una familia feliz sin conocimiento de nada, pero un 12 de octubre, a 30 años de lo ocurrido, él estaba trabajando y no recordaba siquiera qué día era. Era 12 de octubre, y en su casa, con su familia completamente sola, se comenzaron a escuchar ruidos escalofriantes, golpeteos en las ventanas, las puertas azotándose con gran fuerza. La familia supuso que era solo el aire y se fueron a dormir. Unas horas después, llegó Gustavo del trabajo. Vio la puerta abierta y entró asustado por su familia. Con gran rapidez ingresó a las habitaciones y comprobó que todo estaba bien. Se regresó a cerrar la puerta y se dio cuenta que, en el espejo de la sala, había algo escrito con un lindo labial color magenta. «Te dije que siempre estaría contigo». Gustavo enseguida recordó ese color. Era el color que tenía puesto su hermana el día de su muerte. Pronto, con gran terror, se dirigió a la cocina dispuesto a borrar ese mensaje, y luego se marchó a su alcoba para dormir con su esposa. Así pasaron varios 12 de octubre, con el mismo mensaje en diferentes partes de la casa, hasta que un día fue diferente. Un 12 de octubre, ya no había mensaje en los espejos. Gustavo entró con calma en el baño, se miró al espejo y se dijo a sí mismo: «Creo que ya todo está bien». En eso notó que alguien estaba detrás. Lo único que alcanzó a ver en la oscuridad fue la máscara ensangrentada de su hermana. La bruja del conjuro. En la década de los años 70, la familia Perron habitó en una granja de Harrisville, Rhode Island, donde vivirían los años más espantosos de sus vidas. Desde que llegaron hasta que se fueron, la familia fue testigo de las manifestaciones paranormales que ocurrían en la solitaria y maldecida casa. Las manifestaciones generalmente eran por la noche, y siempre comenzaban con un llamado a la puerta, tan fuerte que despertaba a todos los miembros de la familia. Se podía percibir una niebla azul que abundaba por la casa. La granja era tan antigua que muchas personas perdieron la vida ahí. Aunque la mayoría eran espíritus buenos, había un espíritu malvado y vengativo que se llamaba Bathsheba Sherman, una bruja que sacrificó a su primer hijo como ofrenda a Satanás. Después de esto, una maldición cayó sobre la mujer, así como a sus hijos, los cuales perdían la vida al cumplir 4 años de edad. La leyenda dice que Bathsheba Sherman maldijo la casa antes de morir. Se dice que ella misma se arrebató la vida usando una cuerda. La familia Perron acudió a los investigadores paranormales Edward y Lorraine Warren. Ellos fueron quienes determinaron que el espíritu más espeluznante de la casa era la bruja Bathsheba Sherman, ya que Carolyn Perron fue espantada por una mujer cuyo cuello parecía roto. El rostro no se le podía distinguir. Las marcas que le quedaron fueron como de una aguja, y con una aguja es como Bathsheba Sherman terminó la existencia de su propio hijo. La familia Perron pudo librarse de Bathsheba Sherman después de que Carolyn Perron, quien fue la principal víctima, fue sometida a un exorcismo, ya que se decía que la bruja envidiaba a Carolyn y deseaba quedarse con su esposo e hijas. La casa de El Conjuro en la actualidad continúa embrujada, pues las familias que llegaron a habitar la casa se cambiaban al poco tiempo, ya que dijeron que entidades del más allá los espantaban. Incluso un trabajador que estaba haciendo renovaciones en la casa huyó dejando todo su equipo de trabajo y ya nunca regresó por sus cosas. Los propietarios actuales dicen que pasan sucesos extraños. Sin embargo, no sienten que aún exista maldad en la casa. Actualmente han abierto las puertas de la casa para los fanáticos del Conjuro. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.